Artículo 166. Interpelaciones a ministros. Los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso a fin de contestar las interpelaciones que les formulen por uno o más diputados. Se exceptúan aquellas que se refieran a asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes. Las preguntas básicas deben comunicarse al ministro o ministros interpelados con 48 horas de anticipación. Ni el Congreso en pleno ni autoridad alguna podrá limitar a los diputados al Congreso el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirlas. Cualquier diputado puede hacer las preguntas adicionales que estime pertinentes relacionadas con el asunto o asuntos que motiven la interpelación, y de esta podrá derivarse el planteamiento de un voto de falta de confianza que deberá ser solicitado por 4 diputados, por lo menos, y tramitado sin demora en la misma sesión o en una de las 2 inmediatas siguientes. Ok, muchas gracias. Si se dan cuenta, acá en este artículo dice que es una obligación. Los ministros, es obligación de los ministros poder asistir al Congreso de la República. ¿Consideran ustedes que el ministro puede obviar eso? ¿O existe alguna excepción en cuanto a este tema de la interpelación? ¿Puedo dar mi opinión, licenciada? Sí, Sergio, claro. Yo sé que querías hablar, por eso les estoy dando la palabra. Bueno, mire, hay una resolución que se hizo, es una consulta que hizo Álvaro Colón con respecto a la asistencia de las, ¿cómo se llama?, de los ministros a las citaciones del Congreso. Dentro de esta resolución menciona de que el ministro puede, por situaciones previas, mandar a un viceministro en representación de él y no es obligatoria su asistencia, media vez él mande a otra persona, la delegue en el ministro relacionado con el tema que va a tratarse la citación en el Congreso. Para la interpelación sí tiene que estar el ministro presente, pero dice de que tiene que estar la mitad más uno de los miembros de la bancada para que la citación sea legal. De lo contrario, no, el ministro tiene permiso. Si no está la mitad más uno de los integrantes de la bancada, puede el ministro no responder las preguntas y retirarse. Esa es una resolución, como le digo, que se hizo en el tiempo de Álvaro Colón. En cuanto al tema de la citación, exacto. Gracias, Sergio, excelente intervención. Ahora bien, la duda que me surge, ¿será que sí existe alguna excepción para que no pueda asistir a esa interpelación? Imaginémonos de que sí está, sí están todos los diputados, ¿verdad? Sí está el pleno del Congreso, sí están el número que establece, el que indicaba Sergio. Entonces, ¿o consideran ustedes que no? Sí hay una excepción para que los ministros no puedan asistir y pueden presentar su justificación, pero la única que se es aceptada es, ¿por qué consideran ustedes? A ver, ¿saben qué? Me dan ganas de preguntarles y la persona que me responda 5 preguntas lo vamos a extra el final. Por salud, Pues a menos por que estar sea fuera la del país, enfermedad, por estar todo fuera bien. del país atendiendo cosas relacionadas con su cartera que se haya hecho y tiene que mandar 24 horas antes la excusa, si no me equivoco. Exactamente, debe de informar o presentar su excusa pero únicamente es aceptada por enfermedad, por salud, porque si él está acá y bueno, si el
funcionario, el ministro va a estar fuera, creo que ahí sí es válido, ¿verdad? No le van a poder notificar o dicho ministerio se le informa, ¿verdad? De que no estará. Pero si el ministro está acá, únicamente se le acepta por enfermedad. Sí, compañera Yemile González. Gracias, licenciada. Pero en todo caso, llegaría en su representación uno de los viceministros o se aplazaría la interpelación, pero no es de que se libre de ella. No se libra de ella. Y tampoco, recuérdense que en la interpelación no puede delegar a un funcionario a un viceministro. En la citación, como lo indicaba Sergio, sí. La citación sí puede delegar o puede nombrar a un representante o un director, pero en la interpelación no, tiene que ser específicamente él. Y puede ser de que la agenden nuevamente para cuando él ya esté bien de salud, pero no es de que eso, o sea, con esa nota o el certificado médico que presente ya va a estar exonerado de la interpelación. No, sí, va a continuar, ¿verdad, Sergio? Tú me puedes corroborar con esto, ¿verdad? Pero, según la ley, sí. Y esto ustedes lo pueden encontrar específicamente en la ley del organismo legislativo. Ahí está todo ese procedimiento. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Será de que, aparte de, o sea, esa sería la excusa válida para que él no pueda asistir, pero si no asiste, ¿será que existe una sanción administrativa o no pasa nada? Sergio. Sí existe, licenciada. El caso más reciente que tuvimos es ¿cómo se llama? A las 3 citaciones que un funcionario no se presenta a una citación sin una excusa específica, se le puede entablar una denuncia y entonces ahí hace un proceso legal que puede llegar incluso a la destitución del funcionario. Ese es en el tema de las citaciones. Ahora, en la interpelación es obligatoria. Ahí sí es obligatoria y no puede asistir si no es bajo una situación, o sea, como usted lo menciona, enfermedad o algo por el estilo. Incluso hay una forma que se ha hecho también para librar la interpelación. Recuérdese que la fase de la interpelación está en la fase final, se puede pedir el voto de falta de confianza, que según la ley, en el voto de falta de confianza, el presidente tendrá que decidir si le acepta o no ¿cómo se llama? La renuncia al funcionario, al ministro. Y generalmente cuando un ministro renuncia antes de la interpelación o durante la interpelación, entonces la interpelación finaliza. Finaliza, ahí finaliza, exactamente. Y son pocos casos a los cuales se ha finalizado una interpelación, ¿verdad? Porque que yo recuerde, la mayoría siempre quedan a medias o la están prolongando porque no hay quórum y todo eso. Pero, como bien lo decía el compañero Sergio, el trámite o el esquema específicamente para la interpelación es que la pueden solicitar, como lo dice el artículo 66, los diputados, ¿verdad? ¿Quiénes? Uno o más diputados pueden solicitar la interpelación. Entonces, la interpelación la pueden solicitar. Media vez ya esté aprobada, el Pleno del Congreso el presidente del Congreso anunciará la hora y la fecha de la sesión que se llevará a cabo la interpelación de dicho funcionario o de dicho ministro. Como ya lo indicaba ese artículo, las preguntas básicas se le van a comunicar al ministro en un plazo de 48 horas de anticipación para que él se pueda preparar, ¿verdad? Y justificar todas las preguntas que a él le van a hacer. Entonces, todavía el Congreso le está dando esa opción para que él lleve bien documentadas todas esas preguntas y pueda defenderse ante el Pleno del Congreso. Como les decía, el ministro del Congreso
llegada la fecha, puede asistir, o bien no asiste a la sesión, o puede presentar su excusa, excusándose que por enfermedad. Esa es la única forma que le van a aceptar al ministro para que no pueda presentarse a responder todas las preguntas. Seguido de eso, si el ministro se presenta, pues se lleva a cabo el debate, la exposición de las preguntas básicas por cada diputado o los diputados interpelantes. El ministro responde las preguntas y si hay preguntas adicionales, pues también los diputados se las harán saber. Seguidamente se van a la propuesta, depende si les favorece o no, si están de acuerdo, están conforme o no están conforme, pues ahí ya se va a hacer la propuesta del voto de falta de confianza. Y seguido de eso, pues se envía al presidente de la República para ver si en todo caso aprueban la mayoría, ¿verdad?, absoluta del voto de confianza, lo envían al presidente para que él lo apruebe o no lo apruebe. Entonces, estos dos casos se pueden dar ahí en el Congreso. Si aprueban el voto de confianza o no lo aprueban, ¿verdad? Entonces ya presentan, el ministro presenta la admisión o bien una apelación ante eso. Pueden solicitarlo. Como les indicaba, ante la inasistencia de uno de los del ministro interpelado, que ha sido llamado a interpelación, pues si no se presenta, no justifica nada, entonces ahí sí existe un delito, que sería el delito de desobediencia, el cual se encuentra tipificado en el artículo 414 del Código Penal. Sí hay delito para los funcionarios que no asistan a una interpelación, ¿verdad? Ante el incumplimiento de los particulares a citas de los funcionarios públicos a citas legislativas. También, y eso también está en el artículo 420 bis del Código Penal, que el título dice incumplimiento de los funcionarios y empleados públicos de acudir a citaciones legislativas. Ahí está, miren, el delito, vamos a ver, miren, tiene un delito una sanción de prisión de 2 a 3 años. Imagínense, sí existe, sí tiene consecuencias jurídicas el no poder asistir a estas interpelaciones, ¿verdad? Entonces, para ellos es muy importante el acudir a todas las acciones de la interpelación para poder evitar esas consecuencias que le va a traer al funcionario el no asistir. ¿Estamos? Entonces, eso, pregunta. Sí, cuéntame. Perdone que le interrumpa. En el artículo 420 bis, no sé si está declarado inconstitucional, es que mi código me dice que está declarado inconstitucional por el expediente 21-2105-2016. No sé si sea correcta, licenciada. Ay, pues no sé si mi código ya lo dejé afuera, si ya lo dejé. Respondiendo a la pregunta del compañero Alfonso, sí, esos artículos son inconstitucionales, pero no se quisieron hacer durante el gobierno de Jimmy Morales, el primer año de su mandato. Pero sí fueron declarados inconstitucionales. Sí, fueron declarados inconstitucionales. Solo el 420 bis, licenciada, el 420 está vigente. Tuvo una reforma, pero está vigente. A ver. Perdonen, gracias por la corrección. Entonces, ¿cuál es el que fue declarado inconstitucional? El 420 bis. Únicamente el 420. Sí. Gracias. Ok. Aquí vamos a hacer la anotación. Entonces, únicamente el 414 si no fue declarado inconstitucional, ni el bis. Entonces, acá en el 14 únicamente se les está sancionando con una multa de 5,000 a 50,000 quetzales. ¿Verdad? Pero el 414 bis también, licenciada. El 414 está vigente, pero el 414 bis de particulares a citas legislativas, ese fue declarado inconstitucional. ¿Cuándo ustedes? Perdón. El 13 de junio del 2017.
De verdad. Sí, solo el Pues este código sí está mal entonces porque no está Esos tan tipos, viejito. esos tipos penales fueron los que presionó la CICIG para molestar al gobierno de Morales. ¿Verdad? Ajá. Bueno, gracias por la observación. Pero sí tiene su sanción. Ante el incumplimiento de poder, sí tiene la sanción de desobediencia, ¿verdad? Porque se puede iniciar ante el Ministerio Público, pues si ellos ya, como ya ven ahí, sí va a tener una sanción de 5,000 a 50,000 quetzales. Bueno, esto es en el tema del... ¿Sí? Hay un tema bien interesante acá. No sé si alguno de los compañeros conoce el tema de Bienvenido Argueta, ministro de Educación en el tiempo Álvaro Colón, creo que fue de él. Álvaro Colón, así es. Él por desobediencia fue destituido del puesto de ministro, se le dio la orden por parte de la Corte de Constitucionalidad, fue la que emitió la resolución por no haber querido dar los datos de quiénes eran los beneficiarios de cohesión social. Entonces, como ya le había dicho que sí se los podía, se los debería de dar a un diputado, él cayó en desobediencia, fue destituido y después se le puso una sanción penal de 2 a 3 años que fue conmutable. Pero sí existe esa situación y es la misma figura que se aplica en ese espacio específico. Exacto, pero eso fue antes del 2017 y como esto dicen de que fue declarado inconstitucional, pero exactamente como lo decía Sergio, en ese tiempo todavía estaba vigente esos artículos, ¿verdad? Pero sí hay precedentes. Gracias, Sergio, por la observación y gracias, jóvenes, por hacerme la observación también, porque no tengo tan actualizado o me vendieron mal el código. Bueno, entonces estamos en cuanto a esto, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Quiénes tienen esa facultad o potestad de poder venir y hacer una citación o ante los bloques legislativos? ¿Jóvenes? Todos los diputados. Por 4 No, diputados, yo creo que licenciada. para ¿Quién anda mandar a más? citar a ¿Quién anda alguien, menos? para mandar a citar a alguien solo es el jefe de bloque, las comisiones, pero no es cualquier diputado. Por eso Aldo Dávila no podía citar a ningún funcionario de empleo público porque lo habían sacado de su partido. Exactamente, muy bien, Alan, muy bien, a eso íbamos. Muy bien, exacto. Para las citaciones únicamente lo puede hacer el Pleno del Congreso, las comisiones, el jefe del bloque legislativo y uno o varios diputados, dice. Pero ante las citaciones, específicamente lo que él mencionaba, Aldo Dávila no podía venir y citar a las personas porque no pertenece, y más él que no pertenece a ningún partido político actualmente. Entonces, ese es un vivo ejemplo de que no todos los diputados pueden solicitar o pueden citar a un funcionario público, ¿verdad? A los ministros. Entonces, estamos en cuanto a estos temas, jóvenes. Ajá. Sí, hay una situación acá. Hay dos tipos de situaciones que se deben de verificar. Le pongo, por ejemplo, se puede invitar a los funcionarios públicos a reuniones de trabajo y aparte es citar a una reunión de trabajo. Porque también recuérdese de que todos los funcionarios que son puestos por, ¿cómo se llama? Por elección, no pueden ser citados dentro del Congreso. Óigase que no se puede interpelar a un presidente. Los alcaldes también entran bajo la figura de la invitación por ser funcionarios puestos por elección popular. A ellos no se les puede interpelar, se les puede citar, pero al presidente se le puede invitar a una reunión de alguna comisión o algo por el estilo. Ahora, en el caso del diputado Aldo Dávila, él todavía no aparece como diputado independiente.
él no ha resuelto o sea, no lo han sacado directamente del partido al que pertenece. Pero el problema es de que como uno puede, es lo mismo que sucede con la gente de la UNE, que según los cambios que se hicieron en el tiempo del diputado Taracena sobre la ley orgánica y la ley de contrataciones, y la ley electoral, no se permite el trasladar a un diputado de una bancada a otra, y si un diputado se declara independiente, ya tiene que devolver la comisión o el puesto que tiene dentro de la agrupación en junta directiva. Y eso fue lo que pasó en la situación anterior. Los diputados los habían expulsado del partido, pero presentaron no sé si fue amparo o qué fue lo que presentaron, sería mentira decirles, pero todavía no se han resuelto esas situaciones, y por eso es de que, ¿cómo se llama? De que no, todavía Aldo Ávila pertenece a WINARC, pero la situación es de que quien debe de enviar la citación es el jefe de bancada. No lo puede hacer un diputado normal, sino que el diputado miembro de la bancada le dicta la solicitud a la jefatura de bancada, y el jefe de bancada es el que hace la citación. Exactamente, es el jefe de bancada, gracias Sergio, pero en este caso lo que se dio es de que él ni siquiera pertenecía a esa bancada, sino que vino él y se fue a meter a esa sesión de bloque que había y fue a realizar preguntas y todo. Entonces, a mi criterio, él, y según la ley, no podía realizar esas preguntas, y menos en la forma que lo hizo, ¿verdad? Porque todos los funcionarios públicos merecen el respeto. Pero ya le van a levantar el antejuicio, Ligda. Ya falta poco. Sí, pero también hay una situación, licenciada. Un diputado puede asistir, como usted tiene derecho según la ley, asistir a 4 comisiones, o sea, poderse inscribir en 4 comisiones ordinarias, pero usted puede asistir como diputado a cualquier otra citación, ya sea que se le inviten o que usted quiera participar por el tema a tratar. La única diferencia es de que usted sí tiene voz dentro de la reunión, pero no tiene voto. Esa es la única diferencia, pero por ser diputado al Congreso, nosotros, ahorita mi jefe tiene una comisión que es la Comisión de Seguridad Alimentaria, y se han llegado a meter otros diputados a esa Comisión de Seguridad Alimentaria, y ellos tienen, o sea, tienen voz para poder realizar observaciones, poder realizar preguntas a los invitados y todo lo relacionado con el debido decoro, claro está, pero no tiene voto a la hora de una decisión de la junta, de la comisión. Sí, es que, vean, específicamente en este caso, hay que verificar y hay que esperar a ver cómo se resuelve el antejuicio de él, porque ahí tienen que ir todos los informes y todos los documentos que, si en este caso él fue invitado o hay que verificar, ¿verdad? Si fue invitado o si él accedió a ir, y hay que verificar bien la ley del organismo legislativo juntamente con la ley de servicio civil que tiene este alto organismo, y hay que ver qué es lo que sucede, ¿verdad? Pero ahí no únicamente pudieron darse varias figuras que a criterio de ustedes sacarán sus propias conclusiones en cuanto a qué fue lo que sucedió. ¿Será que existió abuso de poder? ¿Será de que sí no estaba dentro de las funciones el poder llegar a meterse dentro de una reunión de bloque? Sergio indica de que sí pueden, pero hay que verificar todo eso, ¿verdad? Entonces hay que esperar todos esos informes para verificar si en realidad procede o no el antejuicio, si se va a admitir o se puede rechazar, ¿verdad? Porque específicamente a él hay varios antejuicios que le han presentado, que han interpuesto en contra de él por lo mismo, ¿verdad? Por abuso de autoridad y por otras situaciones que se han dado. Pero hay que esperar. Pero
tomen en cuenta que a las citaciones únicamente lo puede realizar el Pleno del Congreso, comisiones, las comisiones de trabajo, los jefes de bloque, y esto lo pueden encontrar específicamente también en el artículo 37, si no estoy mal, y el 4 de la ley del organismo legislativo. Ahora bien, ya hablamos acerca del control parlamentario. No sé si lo tienen claro, ¿estamos claros hasta el momento? En cuanto a la invitación o la citación y la interpelación, jóvenes. ¿Podría repetir los artículos? Disculpe, licenciada. Ok, con mucho gusto. Pues el artículo de la citación o invitación lo tenemos en el artículo 168 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En el 4 de la Ley del Organismo Legislativo y el 37 también. En el artículo 166, ahí van a encontrar el fundamento de la interpelación a ministros, porque ahí específicamente a los ministros, ¿verdad? ¿A quiénes? Y en el 139 de la Ley del Organismo Legislativo, ustedes ahí van a poder encontrar también específicamente, aparte de los ministros, quienes, el 139 de la Ley del Organismo Legislativo también lo podemos complementar en cuanto al tema de la interpelación. El 167, ahí ustedes van a encontrar los efectos de la interpelación, ¿verdad? ¿Estamos en cuanto a estos temas? Y en el 140 están las excusas en cuanto a la interpelación también, licenciada, en la ley orgánica del organismo legislativo. Muchas gracias. Donde está lo que mencionaba usted y Sergio sobre el voto de confianza, incluso lo del antejuicio, ¿verdad? Exactamente, sí, gracias. Sí, el antejuicio, recuerden que es una figura jurídica también para poder solicitar que le quiten la investidura, esa investidura que todos los funcionarios tienen para poder ser investigados. Esto ustedes pueden, cuando tengan la oportunidad, compren la ley en materia de antejuicios. Esta es una ley muy pequeñita que se ha quedado muy corta. Es el decreto 85-2002. El objeto de esta ley es crear todos los procedimientos para poder realizar todas las diligencias de antejuicio, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Como les indicaba, el antejuicio es una garantía que la Constitución Política le otorga a todos los dignatarios y funcionarios públicos. Perdón, ahí a mi perrito. Los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos al procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. O sea que esta figura del antejuicio únicamente es para eso, ¿verdad? Para que no les giren una orden de captura rápida, sino que antes de que se verifique si es procedente o no, quitarle. Y de esta investidura tienen todos los funcionarios públicos. Todos los funcionarios públicos. A ver, ¿quién me ayuda con el fundamento legal del antejuicio en la Constitución? ¿Qué dicen si durante estos 5 cursos, el que me responda 5 preguntas queda exonerado del examen final, jóvenes? Me parece bien, licenciada. Pero con 5. A mí de plano no me va a dejar que haga eso. Bien, porque hay más temas. Exonérelo, Ligda. Bien exonerado, ¿verdad? Vamos a evaluarlo. Pues sí, a ver. Para los magistrados creo que es el 208. Exactamente. Cada uno de los, ahí establece para el presidente, está del 183, 206, creo. perdón, es para magistrados y jueces. Para los alcaldes es el 258.
Vean, del 182 en adelante, ustedes pueden ir encontrando ahí los artículos que menciona de la figura del antejuicio. ¿Quiénes son los que tienen quiénes gozan de esa investidura del antejuicio? En la ley ustedes acá encontrarán quienes también tienen competencia para poder resolver lo de los antejuicios. Porque los antejuicios que son en contra del presidente y del vicepresidente de la República es competencia, eso le compete al Congreso, ¿verdad? Pero recuérdense que en la Corte Suprema de Justicia ahí existe una sección que se llama de antejuicios, que pertenece a la Cámara de Amparos y Antejuicios, así porque así se llama la Cámara. Esta es la sección encargada de poder verificar todos los requisitos y tramitar, diligenciar todos los antejuicios que son presentados ante todos ellos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en esta ley acá indica quién tiene la competencia para conocerlos, pero recuérdense que es únicamente para realizar las pesquisas, para darle trámite o no. La encargada es la Cámara de Amparo y Antejuicios. Esta es la Cámara encargada de verificar si cumple con todos los requisitos y si cumple con todos esos presupuestos procesales para poder admitirlo a trámite o bien rechazarlos. Ellos son los encargados de verificar si se admite o se rechaza todos los antejuicios. Pues seguidamente de eso ya la competencia se le traslada, admitido, por supuesto, ¿verdad? Admitido para su trámite el antejuicio. Esa competencia ya se distribuye dependiendo a quién le corresponde. Si al Congreso de la República, a la Corte Suprema de Justicia, a las salas de apelaciones, que son los encargados son los que tienen esa competencia para poder resolver el antejuicio promovido contra todos los funcionarios. El artículo 13, el 14 y el 15, ahí ustedes van a poder encontrar qué competencias tiene el Congreso, que el Congreso conoce los del presidente, vicepresidente, presidente del organismo judicial y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, presidente y magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ministros de Estado y secretarios de la Presidencia de la República, viceministros de Estado, subsecretarios de la Presidencia de la República, el Procurador de los Derechos Humanos, la PGN, Fiscal General de la República. Esa es la competencia que tiene el Congreso de la República. La competencia que tiene la Corte Suprema de Justicia ya es de los diputados, o sea, los antejuicios que son promovidos en contra de los diputados, el secretario general, inspector general del Tribunal Supremo Electoral y director general del Registro de Ciudadanos, magistrados de salas de la Corte de Apelaciones, candidatos a presidentes y vicepresidentes de la República. En época electoral, no tienen idea de la cantidad de antejuicios que son presentados por eso del motivo, ¿verdad? Cuando son candidatos. Y también el Contralor General de Cuentas. Y en el artículo 15, la competencia que tienen las salas de apelaciones, ellos conocen los antejuicios promovidos en contra de los alcaldes municipales, candidatos a alcaldes, cuando son candidatos, porque recuérdense que al momento de participar en una elección popular, al momento de estar inscritos, ellos ya gozan de esa inmunidad. Candidatos a diputados, diputados electos, gobernadores departamentales, titulares y suplentes, y solo. Esa es la atribución que tienen las salas de la Corte. No. Gobernadores, el gobernador no tiene antejuicio. Quien tiene antejuicio son los miembros del Consejo Municipal. Pero, bueno, esta ley sí es nueva, no creo que ha sido... Bien, Ligda, los gobernadores basan de juicio, es la sala quien se encarga de Exacto. competencia para conocerlo. Por eso les digo, esta ley no creo que
Usted mencionó candidatos a gobernadores y candidatos a gobernadores no existe la figura. Ah, no, yo dije candidatos a diputados electos, también dije candidatos a alcaldes, gobernadores departamentales, titulares y suplentes cuando estén encargados del despacho. Eso fue lo único que dije, que es el artículo F, y de ahí el G y el H han sido declarados inconstitucional también, han sido derogados. Entonces, acá están las figuras. ¿Se dan cuenta? Todos los funcionarios gozan de esta figura del antejuicio. Como les indicaba, se presenta el memorial ante esta sección. La sección, bueno, inicia la formación del expediente, verifica quién es el competente, ya tramita todas las resoluciones de trámite para que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ellos verifiquen si cumple o no con todos los requisitos procesales, todos los presupuestos procesales, y así poder admitir o rechazar el antejuicio. Esto es una atribución que tiene el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, ya para poder diligenciarlo, admitido, como les decía, si se admite, pues ya se distribuye a las competencias de los artículos que les indicaba. ¿Estamos claros en cuanto a esto? Alain. Lita, o sea, yo fíjese que yo tenía una duda antes, ¿verdad? Pero estuve buscando un montón de tiempo. En la Ajá. ley de materia de juicio establece que la Corte Suprema de Justicia debe remitir al órgano competente. No es que deba dar o no al lugar, eso fue por un amparo y lo utilizan ahora como jurisprudencia, que es el amparo 2152-2003. ¿21? 2152-2003. Ah, ok. Pues Ajá, fíjate. yo Ajá. antes, sí, a mí me causaba mucha duda eso de por qué la corte debía decidir si al lugar o no al lugar, ¿verdad? Exacto. Pero resulta que es por ese amparo. Por ese amparo. Y ya, Ley no lo dice. ajá, ya, sí, aquí lo tengo y también utilizaron el 3777-2017. Gracias. Exacto. Muy buen punto. La ley no lo dice, por eso les decía, esta ley está muy corta, está muy vaga, porque hay situaciones que se dan y surgen, que en la práctica tal vez han dado un mal precedente, como por ejemplo en el artículo 9, ustedes también ahí pueden ver las recusas y la recusación y las excusas, porque a ver, Alain, ¿a tu criterio procede o no procede la recusación y la excusa? ¿En qué momento? La ¿En qué recusación sí momento? procede porque se... Pero, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Ajá. Cuando ya esté diligenciado, cuando ya tenga el órgano competente que va a conocer mi juicio. Ahí es donde ya voy a plantear mi recusación. Exactamente, en ese momento. Pero ¿qué es lo que procede? En la práctica le han dado, por eso les decía, han creado un mal precedente porque han presentado en la actualidad ahora para poder retardar los procesos, vienen y recusan a los magistrados. ¿En qué momento? Al momento de iniciarse el expediente, de la formación del expediente. Y vean acá, el artículo dice, la iniciación de un antejuicio no será motivo de recusación ni de excusa. La iniciación, o sea, ¿qué es lo que estamos hablando? Al momento de iniciarse. ¿Por qué? Porque no se ha emitido una opinión y no se conoce quién será, a dónde va a ser remitido. Y lo que sucede es de que hoy en día en la práctica presentan las recusaciones, por ejemplo, el día de hoy presentan el memorial de antejuicio y el antejuiciado viene y promueve una recusación sin antes de existir una propia resolución a trámite, ¿verdad? Pero esto se los dejo ahí a criterio de ustedes, que lo analicen y lo vean para ver si en realidad se está dando una mala práctica o ustedes me indicarán si se entiende de otra forma. Alain, Esa tú ibas...
Sí, que esa fue culpa de la anterior Corte de Constitucionalidad que otorgaba cualquier amparo express, pero como la gente lo celebraba, pero igual el error no es fuente de derecho. Entonces, para mí debe de seguirse lo que se estableció en ley. Exactamente. Muy bien, Alain. Sí, como les digo, igual para mí se debe de seguir así, ¿verdad? Pero como tú lo decías, el error no es fuente de derecho. Bueno, entonces estamos en cuanto a este tema, jóvenes, del control parlamentario. Bueno, ahora seguimos en cuanto al control administrativo. El control administrativo es la figura que se desarrolla dentro de la esfera de la administración pública. ¿Se recuerdan ustedes? Pues hoy lo vamos a ver desde dos puntos. Desde el supuesto de oficio o control jerárquico, y el segundo que es a petición de parte. Aparte, además de estos dos, también vamos a tomar en cuenta el control técnico. ¿Se recuerdan que ese ya lo vimos? Pues el control de oficio jerárquico, este se domina llamado también, a ver, Sergio, decime, ¿cómo es llamado este tipo de control? ¿Cuál? El control jerárquico, me decía. Pero el control de oficio o el jerárquico también tiene otro nombre. ¿Se llama? Ahí sí me agarró en blanco. Por eso les digo, ahora sí voy a empezar bueno, a partir del lunes voy a empezar a hacerles preguntas y si responden 5, pues ahí vamos a exonerarles. Pero vamos, Sergio, ¿tú te recuerdas? No, no me recuerdo, sería mentira decirlo. También es llamado el control indirecto. ¿Se recuerdan? El indirecto, ¿por qué? Porque existe una jerarquía, para que este tipo de control se dé, debe de existir un superior jerárquico sobre los subordinados. ¿Recuerdan? También lo llamamos como control indirecto y el control directo, ¿sí? Ya se van recordando más o menos. Jóvenes, estudien para la vida, no para los exámenes. Como les indicaba, este tipo de control es el que se da en todos los ministerios. Es sobre el control o la supervisión que van a realizar los ministros sobre los directores. Y por eso, para que se lleve este tipo de control es necesario que se den ciertos elementos. El primero, como les decía, que exista esa jerarquía para que se pueda dar este tipo de control. El segundo es que el control se dé previamente en el acto de notificación al particular. Entonces, sí debe de existir ese orden de jerarquía, ¿verdad? También tenemos el control de petición de parte, que este también es llamado control. Sergio, ahora sí. Alain, Silvia. Control directo. Exactamente, muy bien. iPad habló, perdón, no me aparece tu nombre. Bueno, entonces, exacto, este tipo de control de petición de parte es también llamado control directo. ¿Por qué? Porque es el que los particulares van a ejercer sobre todos los actos que realiza la administración pública. Entiéndase todas las resoluciones o los actos por los cuales no estén de acuerdo. Y acá es donde vienen y surgen todos los recursos administrativos. Entonces, este tipo de control de parte se manifiesta por medio de los recursos administrativos o también llamados los medios de impugnación. Si ustedes tienen la ley del organismo, perdón, la ley del contencioso administrativo, ahí se pueden ir al artículo 17. Ahorita vamos a empezar a ver estos tipos de impugnaciones que se dan. Entonces, ¿se recuerdan estas definiciones? Yo ya se las había dado, las vamos a ver así de manera general, que los recursos administrativos o los medios de impugnación son un medio de control directo o una facultad que la ley le otorga a los particulares para poder oponerse a todas esas resoluciones o a los actos
que los órganos administrativos emiten. También se recuerdan que la naturaleza de los recursos administrativos, que es una decisión específicamente administrativa, se recuerda, no es jurisdiccional. Dentro de los medios de impugnación o los recursos administrativos tenemos 3 reglas, y esto ustedes lo pueden anotar ahí. Marquen sus leyes, jóvenes, con lapicero. Ahí pueden anotar arriba del artículo 17, reglas de los recursos administrativos. En el artículo 17 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Acá nos habla acerca del recurso de revocatoria y del recurso de reposición, que la primera regla sería que estamos hablando en el ámbito de los recursos administrativos, que es el de revocatoria y el de reposición. Esa sería la primera regla. Pónganle ahí un 1. La segunda regla sería serían las excepciones que menciona el artículo 17 bis. Ahí menciona que se exceptúan en materia laboral y en materia tributaria la aplicación de los procedimientos regulados en la presente ley. Entonces, en esta ley, únicamente esas 2 materias que mencionan no se pueden aplicar esta ley. A eso se refiere estas excepciones que hace dentro de las reglas de los recursos administrativos. O sea que en materia laboral no procede. En materia tributaria tampoco. ¿Por qué? Porque la tributaria y laboral tienen sus propias leyes, de las cuales ahí establecen todos los procedimientos y recursos. Y también en aquellos casos que las impugnaciones o resoluciones deben conocerlas todos los tribunales de trabajo y previsión social. Entonces, como regla número 2, le pueden colocar el 2 a la par del artículo 17 bis. Y como tercer punto, ustedes ahí lo pueden anotar, que son otros casos. Otros casos por interpretación. Esa sería la tercera regla. ¿Por qué? Porque en otras materias o en las interpretaciones que se dan es que sobre las leyes especiales en materia administrativa, ¿verdad? Porque recuérdense que varias instituciones o órganos administrativos cuentan con sus propias normas, de las cuales ahí van a establecer qué recursos se pueden agotar para poder agotar, perdón, qué recursos pueden interponer para poder agotar la vía administrativa. Entonces, como por ejemplo, se recuerdan que el Código Municipal posee sus propios medios de impugnación. ¿Qué otras leyes? A ver, ¿qué otras leyes? La ley de acceso a información pública. Contencioso administrativo. La ley de acceso a información pública. De revisión. Exactamente, la ley orgánica del ICS y todas esas leyes. A eso se refiere esta regla número 3, que son por casos de interpretación, otros casos de interpretación. Entonces, eso es lo que se refiere. Entonces, tenemos estas 3 reglas. La primera, ámbito general, que se refiere a todos los recursos administrativos de los cuales se encuentran contemplados en la ley de lo contencioso administrativo, que estamos hablando acerca del recurso de revocatoria y el recurso de reposición. ¿Cuándo procede un recurso de revocatoria? A ver, los recursos de revocatoria van a proceder cuando... Cuando ya se agotaron todos los recursos, ¿no? Revocatoria. Buenas noches, ¿sí? Podría proceder cuando la resolución de una entidad del Estado, como un ministerio, resuelve y la persona que le resolvió en el caso que estaba tramitando a su contra, a su favor, y no está de acuerdo, entonces pone un recurso revocatorio a la resolución. Exactamente, pero ¿cuándo? ¿En qué momento? Por En ejemplo, el si momento de que una ley resolución, o una si la resolución resolución... me afecte. Perdón. Exacto. Ok, exacto. Si articular le afecta a esa resolución que fue emitida, ¿por qué órgano? ¿Qué órgano tiene que emitir esa resolución para que pueda proceder el recurso de revocatoria?
la autoridad competente superior de la entidad, Linda. No, tiene que ser una dirección. Tú acabas de decir algo. La autoridad superior es quien va a resolver ese recurso de revocatoria. Si existe, exacto, si existe un superior jerárquico, ahí procede el recurso de revocatoria. Pero ¿qué es lo que sucede? Si un propio ministro emite una resolución y eso va a ser impugnado, ustedes como futuros abogados, ¿qué le dirían? ¿Qué recurso le recomiendan a ustedes cómo actuarían? ¿Por qué recurso van? Sería un recurso revocatorio siguiendo el procedimiento, Liga, para que haya una resolución posterior. Sí, la compañera tiene Ojo, razón. la resolución la emitió un ministro. Correcto. Es el de reposición, Lita. Exactamente. No. Pero Es que lo dijo. perdón. Ok, vean, lean el artículo 7 de la ley de lo contencioso administrativo y el 9, por favor, porque ahí dice, el de revocatoria procede la revocatoria en contra de las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa que tenga un superior jerárquico. O sea que si un director viene y emite una resolución y este director va a tener un superior jerárquico, aquí procede el recurso de revocatoria. Ahora bien, el recurso de reposición únicamente procede contra las resoluciones dictadas por los ministerios, o sea, entiéndase por el superior jerárquico, y en contra de las dictadas por las autoridades administrativas superiores, individuales o colegiadas, de las entidades descentralizadas o autónomas, o sea, que sea el máximo superior jerárquico. Si, por ejemplo, un ministro, la SAT, vámonos un ejemplo de la SAT. No, la USAC, le digo, cuando designaron a Gloria Porras como magistrada y interponer recurso de reposición. Exactamente, ¿por qué? Porque ellos eran el órgano, ¿qué? Máximo, y eran el órgano superior, el consejo. Entonces, ahí es donde procedía un recurso de reposición, pero el recurso... hay que ver la ley de la Universidad de San Carlos porque también establece sus propios recursos. Si bien es cierto, está establecido el de reposición, pero como les he indicado en otras ocasiones, que lo que varía son los plazos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Dentro de esta ley de lo contencioso administrativo se refiere el recurso de reposición cuando la autoridad máxima ha emitido una resolución, entonces en contra de eso procede la reposición. ¿Estamos claros? Lean estos dos artículos y vean ahí la diferencia dentro de cada uno, en qué momento, cuándo es que va a proceder el recurso de revocatoria. Procede cuando un director, por ejemplo, en la unidad de acceso a la información pública, es una unidad la que está emitiendo esa resolución. Entonces, aquí sí procedería, ¿qué recurso? ¿Qué recurso establece la ley de información pública? Revocatoria. El de revocatoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo va a conocer ¿quién? El superior jerárquico. Exactamente. Entonces, vean qué interesante. Ustedes se van a volver locos ahí con tanta ley, pero es muy importante que ustedes lo vayan anotando. Entonces, ahí estaríamos con estas 3 reglas. Espero que ustedes las anoten ahí en su ley. Coloquen ahí reglas para que ya más adelante no les cueste estudiarlas. Las características de los recursos administrativos tenemos que debe de existir una resolución administrativa, un órgano administrativo, debe existir un plazo, y también todos los requisitos de formalidad que exige la ley, ¿verdad? Seguido tenemos el control técnico, que sería ya el último, que dentro del control técnico es un control administrativo que no es jerárquico, que realizan los órganos especializados de la administración pública sobre órganos administrativos con competencia. Aquí no es de que exista un orden jerárquico, ¿verdad? Sino que acá como ejemplo podemos poner la Contraloría General de Cuentas,
que es un control específicamente técnico porque va a velar sobre el manejo de todos los fondos públicos. ¿Estamos? Y por último, vamos a tocar el tema, perdón que ahí que me voy a atrasar un poco más, pero quiero agotar esto. El control judicial. Pero el control judicial dentro del control administrativo, jóvenes. No lo olvidemos. ¿Se recuerdan que hace unos días hablábamos también, hicimos referencia a estos temas del control judicial? Pues este es realizado ante los órganos jurisdiccionales, visto desde dos puntos de vista. El control judicial privativo y el control judicial constitucional, pero siempre y cuando ya se agoten todas las vías administrativas. Recuérdense que dentro del control constitucional tenemos la garantía constitucional de amparo. Se recuerdan que lo vimos. En materia administrativa, procede, como el ejemplo que les di, cuando se da el silencio administrativo, que también se puede ir por el proceso contencioso administrativo, pero acá no está resolviendo nada de fondo, ¿verdad? Sino que únicamente está obligando al funcionario a que pueda emitir ese pronunciamiento o resolver lo que el particular ha solicitado. Dentro del control privativo, acá tenemos que lo ven o tienen conocimiento las salas especializadas en materia contencioso administrativo. El fundamento legal del control de la juridicidad lo pueden encontrar en el artículo 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, la definición que tenemos del proceso contencioso administrativo es que es un proceso o medio de control privativo que tienen los particulares o administrados para oponerse a esas decisiones o resoluciones o actos de los órganos administrativos una vez que, como les decía, agotada la vía administrativa, que se agoten estos recursos que establece la ley, el artículo, ¿qué es? El artículo 7 y el 9 de los recursos administrativos, ¿verdad? Agotados estos, pues ya nos podemos ir al proceso contencioso administrativo, al control jurisdiccional, perdón, al control judicial, que estamos en dos temas. El control judicial privativo, que estamos hablando específicamente del proceso contencioso administrativo. Las características de del control privativo es que no es un recurso, es únicamente un juicio de conocimiento, porque estos tribunales el conocimiento que les están poniendo para ver las controversias, disolver o resolver esas controversias que existen entre el administrado o los administrados en contra del órgano administrativo o con los particulares, ¿verdad? Que se conozca y se resuelva dentro de un órgano jurisdiccional de Tribunal Contencioso Administrativo de conformidad con la especialidad y competencia. La competencia es conocer todas las controversias que surjan dentro de las relaciones que se den entre el administrado y los particulares, y lo conocen un tribunal colegiado, que en este caso son las salas de la Corte de Apelaciones, son las salas de lo contencioso administrativo, pero asimismo también tenemos salas de la Corte de Apelaciones en materia administrativa y materia de naturaleza tributaria. Fíjense que en años anteriores únicamente existían salas de lo contencioso administrativo, pero fue incrementando demasiado los procesos de materia tributaria. Entonces las salas ya no se daban abasto, entonces viene la Corte Suprema de Justicia y hace la separación de salas. Entonces la sala primera, la quinta y la sexta ve procesos específicamente en materia administrativa, únicamente administrativa. Entiéndanse cuando son problemas o controversias que se están dando por contratos o por resoluciones que la administración pública ha emitido. Mientras que la sala segunda, la sala tercera y la sala cuarta
de lo contencioso administrativo en materia administrativa, en materia tributaria, únicamente ve los temas que son tributarios. Entiéndase, los problemas que se dan en contra de la SAT. Yo creo que acá tengo a alguien que trabaja en la SAT, ¿verdad? Él tiene bastante conocimiento en cuanto a este tipo de problemas que surgen. Son una cantidad de expedientes, como les decía, que se recuerdan que les daba el ejemplo la semana pasada que la Superintendencia de Administración Tributaria hacía uso del derecho de petición porque llevan más de 10 años sin que se les pueda resolver, y esto debido al incremento de las demandas o por eso mismo la Superintendencia de Administración Tributaria está de hecho para que se les pueda resolver, porque ellos presentaban memoriales, pero por la cantidad y el atraso que se anteriores, no se ha resuelto. Imagínense, si no alcanzan 5 años para que puedan resolver los procesos, a veces yo me gustaría en lo personal de que esos temas o en cuanto a las reformas constitucionales sí se pueda alargar un poco el plazo, porque fíjense que a veces hay personas que llegan ahí a estos puestos y tal vez no se toman el tiempo o la molestia o no se toman en serio también los puestos a los que han sido electos para poder llegar a resolver, y entonces dejan acumulando y acumulando, y pues ya no son electos nuevamente, pues ya menos que van a resolver todos estos casos, ¿verdad? Pero estas salas sí mantienen una cantidad excesiva de trabajo. Como les decía, entonces, en materia administrativa tenemos la sala primera, la quinta y la sexta, y en materia tributaria, segunda, tercera y cuarta en materia tributaria. El fundamento legal, como les decía, es el 221 en cuanto al control jurisdiccional, específicamente privativo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Seguidamente de que las salas o los tribunales colegiados vengan y resuelvan estas controversias que se dan. ¿Por qué les indicaba? Son juicios de conocimiento, porque ellos únicamente van a pronunciarse en cuanto a si revocan el acto impugnado o confirman el acto impugnado o bien lo pueden modificar. ¿Para qué? Ahí finaliza el control privado, porque los tribunales únicamente se van a pronunciar en cuanto a eso, pero para la ejecución de esas sentencias penales, ahí ya se pueden ir por la vía de apremio o bien el juicio económico coactivo. Pero ¿qué es lo que sucede si una de las partes no está conforme, si revocan, confirman o modifican? ¿Qué otro recurso procede hoy? Excelente, muy bien, Alfonso. Se va a la casación, que conoce la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. Ahí es donde se resuelve. ¿Y será que todavía sigue o ahí finaliza con la casación? Amparo. Exactamente. ¿Y este amparo quién lo conoce? ¿Contra La quién Corte era? Suprema. Corte Constitucionalidad. ¿Contra quién Exacto. era? ¿Contra la SAT? ¿O contra quién No, era? vean. Aquí ya estamos en la casación. La casación Pero, la resolvió la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil. Esa sí, entonces la resolución Corte puede ser Constitucional. impugnada, exactamente. Entonces lo conoce la Corte de Constitucionalidad en amparo, específicamente en amparo. Y este tema del amparo lo vamos a continuar viendo el siguiente día de clase porque es bien extenso y yo creo que ya los aburrí. Entonces, el día lunes vamos a iniciar con esa modalidad, jóvenes, a ver si les parece o no, si se quieren exonerar. Y el día de hoy les prometo publicarles las notas. Ya ahorita voy a empezar a publicar. Disculpe, ¿Sí? ¿me podría ver la definición del proceso contencioso administrativo? Que dijo que era un proceso o mecanismo
control Privativo. privativo Sí, que con tienen los gusto. Ajá. particulares. Es un proceso o medio de control privativo que tienen los particulares o administrados para oponerse a las decisiones, resoluciones o actos de los órganos administrativos, una vez agotada la vía administrativa. Muchas gracias, licenciada. Que tenga feliz noche. Gracias. Bueno, jóvenes, les deseo feliz noche y excelente fin de semana. Que descansen. Nos Feliz vemos el noche. próximo día. Chao.